Muchas gracias, mi hermano Leo. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invitamos a que busque en la palabra del eterno Dios. Hebreos capítulo 11. Y le invitamos a que nos acompañe en la lectura del capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 40. Carta a los Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 40. Y con ello damos inicio al estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 40, dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel en lo que el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar,
de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas que habían de ser. Por fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe, Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no lo tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos aprobados por testimonio de la fe. No recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Amén. Amados hermanos en Cristo Jesús, el título de la meditación de esta tarde: los héroes de la fe. Hace una semana terminamos nuestro ciclo de profecía bíblica. Duró 6 meses. Bueno, a principios de año hicimos una encuesta y en esa encuesta preguntamos a la iglesia los temas que quería escuchar, y la mayoría de aquella votación nos arrojó que quería escuchar profecía bíblica, y aunque ya el año anterior habíamos tocado algunos temas, retomamos profecía bíblica abundando en ello. Fueron 6 meses de estudiar pues las profecías más
¿cómo les podríamos llamar? Las más relevantes, las que más se mencionan quizá, y también podríamos decir las que más nos interesan en estos tiempos, las profecías del regreso del Señor, dado que los tiempos pues ya anuncian el regreso del Señor. Al terminar este ciclo de profecía bíblica, este texto nos sirvió para entender que aquellos hombres y mujeres de la antigüedad murieron con la esperanza, la misma esperanza que nosotros también abrazamos el día de hoy. Para nosotros, todas estas personas, todos estos varones, todas estas mujeres, todos estos que se nombran por nombre, los podemos llamar los héroes de la fe. Aquellos que tuvieron algo en común y que el día de hoy queremos empezar a profundizar para aprender del ejemplo que aquellos en la antigüedad nos han dejado y que nosotros también podamos aprovechar este ejemplo para medirnos ante estos gigantes de la fe y que podamos nosotros también transformar nuestra vida en una vida totalmente entregada a la fe en Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante el tema? ¿Por qué la palabra de Dios hace tanto énfasis en la fe? Por una muy sencilla razón. Decíamos en la lectura inicial allá en Hebreos capítulo 11, en el verso 6. Y creo que de aquí podemos partir para entender la importancia de la fe. Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, la importancia de la fe, hermano, es entender. Aquí vamos a estar virtiendo mucha información el día de hoy acerca de lo que compone a la fe, pero mayormente de cómo la fe va evolucionando. Pareciera como que el Señor nos va moldeando para que podamos crecer en conocimiento y mayormente en práctica de su santa voluntad, al grado que pues el Señor está esperando que nosotros también nos convirtamos en hombres y mujeres de fe, en gigantes de la fe inamovibles, habiendo entendido que a nuestro Dios le agradan aquellos que practican fe. Bien, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1, versículo por excelencia, que siempre utilizamos para hablar de la fe, pero hoy lo quiero desmenuzar con usted. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Da una definición tan sencilla, hermanos, sí, tan sencilla, tan pequeña, la palabra de Dios, y creo que pocas veces reflexionamos a profundidad lo que es la fe, la sustancia. ¿Qué podríamos decir cuando dice la sustancia de las cosas que se esperan? Es decir, podemos nosotros hablar que somos seres humanos, carnales, somos seres materiales y por naturaleza, lo que no vemos, lo que no tocamos,
lo que no sentimos, lo que no olemos, lo que no gustamos con nuestros sentidos, porque somos seres que para poder comprender lo que pasa en nuestro entorno, utilizamos nuestros sentidos. Se dice que el ser humano tiene 5 sentidos, ¿sí? El gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto, ¿verdad? Son los 5 sentidos que nos enseñaron en la escuela. Bueno, hay quien dice, no, pero las mujeres tienen un sexto sentido, ¿verdad? Bueno, hay quien comenta que hay otros sentidos que se utilizan. Bueno, si no podemos nosotros entender lo que está en nuestro entorno con nuestros sentidos, difícilmente podemos llegar a entenderlo y más difícilmente a creerlo o comprenderlo. En esta noche queremos profundizar. Entonces, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La descripción trata de hacernos entender que la fe la tenemos que materializar, aunque no la estamos recibiendo con ninguno de nuestros sentidos. No se está utilizando ninguno de los sentidos. Es la sustancia de las cosas que se esperan. No es algo que esté presente. No es algo que esté visible. No es algo que podamos oler, palpar, que podamos saborear, que podamos oír. Nuestros sentidos no lo pueden detectar, pero nuestro cuerpo, nuestro ser, lo puede sustanciar, lo puede de alguna manera sentir, lo puede de alguna manera ver, disfrutar, paladear, aunque no con los sentidos que tiene nuestro cuerpo, sí con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Podemos nosotros entonces realmente desarrollar un sentido adicional. Es el sentido que nos permite detectar la fe. Y todavía concluye, la demostración de las cosas que no se ven. De esto vamos a estar hablando el día de hoy. La demostración de las cosas que no se ven. Parecería algo completamente ilógico, porque cuando se nos pide demostrar, tener pruebas de algo, siempre tenemos que demostrar las evidencias físicas. Tenemos que demostrar las evidencias palpables para que alguien que no fue testigo directo de alguna situación pueda llegar a creer que aquello que se está hablando fue verdad. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, materializamos la fe para poder, es la definición que se dice, ¿verdad? Como si materializáramos la fe para poder sentirla, tocarla, palparla, aunque no va a ser con nuestros sentidos, nuestro ser la va a poder detectar. Y vamos a poder demostrar cosas que no vemos. Y esto es de lo que se trata la fe. Vamos a hablar de lo que para el mundo es algo completamente ilógico. Para nosotros tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque la fe basa totalmente en la creencia de un Dios al cual no vemos y que es creador de la nada, crea todo lo que existe.
Lo acaba de explicar la definición en el verso 3. Le voy a pedir a mi hermana Lina si me apoya con la proyección. Vamos a proyectar estos textos para que usted nos vaya acompañando pasito a pasito en esta explicación. Yo lo voy a leer en este momento. Dice, por la fe entendemos, fíjese, ponga atención, haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve. ¿De dónde? De lo que no se ve. De la nada se crea todo. Y cuando nosotros nos metemos a ver cómo la ciencia explica la materia, cómo la ciencia explica lo que existe, no hay explicación lógica de la materia, porque la materia es energía y la materia no se destruye, solamente se transforma, ¿sí? En otro tipo de materia o se transforma en energía. Entonces hay cosas maravillosas en la creación de Dios, pero ahí empieza a combatir la lógica humana con la fe en Dios. Fíjese lo que el apóstol Pablo habla acerca de la fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en lo que mi hermana Lina logra proyectar, usted búsquelo en su Biblia. Queremos simplemente facilitar, pero no deje de hacerlo nunca, para que usted pueda esgrimir su espada, que es la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 13 al verso 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: empero, teniendo el mismo espíritu de fe. Aquí ya hablamos de que tenemos el mismo espíritu de fe. Hemos creído en las cosas que se esperan. Hemos demostrado a nosotros mismos cosas que nunca hemos visto. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de gracias sobreabunde la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando conforme a las leyes de la vida, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Aunque nuestro cuerpo va envejeciendo, el apóstol Pablo dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra en sobremanera alto y eterno peso de gloria. No lo vemos, pero lo creemos. No mirando a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y en esto consiste la fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, aunque nunca las hayamos visto. Nuestros sentidos lo pueden detectar, lo pueden sentir, lo pueden palpar, paladear, oler, disfrutar, escuchar. Todos los sentidos, decimos en una manera sencilla, cuando hay fe, pueden sentir las cosas que se esperan
no, lo creemos, lo abrazamos, no dudamos y es la demostración. Nos demostramos a nosotros mismos cosas que no se ven. ¿Se entiende, hermanos? Por eso el apóstol Pablo dice, así es la fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, he creído. Y aunque yo veo que mi cuerpo se deshace, envejece, no dejamos de ver hacia las cosas eternas. El ser espiritual se fortalece, se convierte más fuerte con la esperanza gloriosa de ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos. Continuamos en el capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5, del verso 1 al verso 9. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, es decir, si nuestro cuerpo deja de funcionar, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ya hemos explicado este texto, no se refiere a que vayamos a vivir al cielo y ahí vayamos a estar, no. Si nuestro cuerpo deja de funcionar, si morimos, hermanos, ¿sí? Tenemos una esperanza, tenemos una promesa, que aunque no la vemos, aunque nunca la hemos visto, la esperamos y nos la demostramos a nosotros mismos. Creemos en esa promesa. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. En este momento, ¿dónde está? Está en el cielo, pero a su tiempo el Señor vendrá con nuestro galardón. Verso 2. Y por esto también gemimos, deseando ser ya sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Quisiéramos ya tener nuestro cuerpo que no envejezca, un cuerpo que pueda vivir para la vida eterna. Ya queremos tenerlo. Verso 3, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, nuestro cuerpo es un tabernáculo, un templo para Dios, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La fe, teniendo estos componentes, la sustancia de las cosas que se esperan, la sustancia del porvenir, como si lo viéramos a través de la palabra de Dios, como si lo oyéramos, como si lo oliéramos, como si lo pudiéramos tocar, ¿sí? Y en esas promesas tan hermosas y la demostración para nosotros mismos, aunque no lo hemos visto, sí lo hemos visto a través de la fe. ¿O no se ha imaginado usted aquel glorioso día cuando se vea la señal del Hijo del Hombre en el cielo? No lo han visto nuestros ojos, pero como si ya lo hubiéramos visto, lo tenemos en nuestra mente. Y la fe se compone de eso, una fe ciega, se puede decir. No lo hemos visto, pero no vivimos por vista, vivimos por fe. Vemos a través de los ojos de la fe, oímos a través de los oídos de la fe, olemos a través del olfato de la fe, palpamos, disfrutamos
saboreamos a través del paladar de la fe y sentimos a través de ese sentido del tacto, pero de la fe. Es decir, nuestros sentidos no lo sienten, pero como si lo hubieran sentido, hermanos, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante de la fe que nos lleva a modificar nuestra conducta. Los héroes de la fe, como lo leíamos hace un momento, por la fe hicieron grandes cosas, hicieron grandes, logros, lograron conquistar reinos, dice la expresión bíblica, taparon bocas de leones, hicieron cosas imposibles, las hicieron posibles porque ellos vivieron en el ámbito, en la dimensión de la fe. Como si la fe nos metiera en el ámbito espiritual y lo que no vemos con nuestros ojos, sí lo vemos a través de la fe, lo que vemos en la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? En alguna ocasión decíamos, la fe y la palabra de Dios, haga de cuenta que es como aquel artefacto que utiliza la milicia. ¿Ha visto usted que en algunas películas se ve como algunos hombres militares tienen que entrar y tomar algún edificio, alguna construcción, alguna estructura, pero es de noche, lo tienen que hacer de noche para no ser vistos? Y ellos utilizan un tipo máscara a través de la cual ven como si fuera de día. Ven lo que otros no ven, porque es de noche, está oscuro, pero ellos se están viendo. Haga de cuenta que la fe y la palabra de Dios es esa forma de ver las cosas que otros no ven y nos demostramos a nosotros mismos las cosas que no se ven, aún las cosas futuras, el porvenir y con ello las promesas. Nuestro Dios nos habla de que la fe va caminando, va cambiando de acuerdo a lo que cada uno de nosotros haya experimentado. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, verso 15. Búsquelo en la palabra de Dios. Nunca deje de buscarlo. Romanos capítulo 1, verso 15. Del verso 15 al verso 17. La fe va modificando, va cambiando, va creciendo, o a veces en sentido contrario, desafortunadamente. Romanos capítulo 1, verso 15. Así que, dice el apóstol Pablo, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios, es decir, a través de la palabra del evangelio, a través de la predicación, la justicia de Dios se va descubriendo. Vamos viendo lo que otros no ven. Vamos descubriendo la justicia de Dios. ¿Cómo, hermano? De fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y ahí encontramos dos situaciones. Hombres que detienen el conocimiento, la palabra de Dios, no la predican, no la hablan, y dice el apóstol Pablo, esto es injusto, porque no le permiten al hombre ver la justicia de Dios a través de su palabra, para que puedan hacer la fe y pueda seguir creciendo la fe del hombre. Y por eso decimos que conforme se va recibiendo más conocimiento de la palabra de Dios y conforme el hombre va experimentando diferentes situaciones en su vida,
La fe va cambiando, la fe se va modificando. Algunos, cuando mezclamos la palabra de Dios con fe, vamos creciendo en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios. Y otros, cuando no mezclan fe al escuchar la palabra de Dios, lo que sucede es que la fe se estanca. Y en muchos casos, cuando la fe no avanza, si no es que en todos, si la fe no avanza, retrocede. Por eso, en esta tarde yo quiero compartirle, se puede clasificar en muchas formas, 4 niveles de fe. Para que usted, en base a lo que estamos hablando, porque ya explicamos la fe, ¿qué es la fe, hermano? La sustancia de las cosas que se esperan, es decir, hacemos que nuestro ser pueda sentir con los sentidos, pueda palpar con los sentidos, disfrutar con los sentidos las cosas que se esperan, las promesas, el futuro. Es la demostración y con ello nos demostramos a nosotros mismos cosas que no se ven, todo contra la lógica humana. Pablo dice, nosotros andamos por fe, no por vista, no con estos sentidos, sino con el sentido de la fe. Es por la fe que sentimos, olemos, palpamos, como si nuestros sentidos se duplicaran y ahora la fe nos diera nuevos sentidos. Y quiero compartir con usted, podríamos clasificar en más el nivel de la fe. Mi hermano Gabriel le gusta mucho decir, o medir, ¿verdad? Le gusta mucho medir diferentes aspectos del creyente. En esta tarde yo le pongo esta medición, como si pudiéramos poner en un tablero cómo va avanzando nuestra fe, así como en el carro se ve el nivel de combustible. En esta tarde yo le invito a que usted analice el nivel en el que está su fe. Y podemos nosotros pensar que quizá hemos estado en todos los niveles, o quizá hemos pasado en alguno de ellos, o en algunos de ellos, pero parecería que podríamos agregar otros según la experiencia de cada quien, pero estos 4 por lo menos nos pueden ayudar a ver una etapa complicada o etapas complicadas de la fe y etapas que Dios está esperando y que nos pone como ejemplo en esta tarde a los héroes de la fe. Por eso nos está hablando con tanta claridad de Hebreos 11 y nos está diciendo, esto es la fe y sin la fe es imposible agradar a Dios. Estos hombres agradaron a Dios porque, y nos empieza a explicar, creyeron a cosas que no se veían, y por haber creído a cosas que no se veían, estos hombres hicieron grandes cosas. Nivel número 1 de la fe. La fe que podríamos definirla en este nivel, creer que Dios existe. Así lo vamos a definir. Creer que Dios existe. Pues bien, ese es un nivel de fe que podemos entender que existe, pero esa fe, saber que Dios existe, no ha logrado impactar en la vida del hombre para generar ningún tipo de cambios. ¿Cuántos hombres hay en el mundo? Y discúlpenme si esto también pasa en la iglesia. Pudiera haber entre nosotros hermanos que dicen, yo tengo fe, yo creo en Dios. Y sin embargo, la fe no ha alcanzado a cambiar la vida del creyente. Como en aquella expresión que decía el apóstol Pablo. Y aquí podemos decir y cuestionarnos, ¿eso sería fe? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, quizá quedaría a deber. Pero en el pensamiento humano existe. Yo creo en Dios, pero no ha cambiado absolutamente nada. El hombre sigue viviendo completamente en su mundo carnal y muchos hombres han llegado a creer
que no hacen nada malo al estar en esa situación. Vea cómo lo expresa el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, en el verso 20, es la continuación del texto que veíamos hace un momento. Moranos capítulo 1, verso 20, y donde se dice, Dios se ha mostrado a la humanidad, y muchos hombres, aunque lo ven, lo han detenido con injusticia. Pero Pablo dice, pero yo quiero predicar la justicia de Dios, que se va mostrando a través del evangelio de fe en fe, para que crezcas en fe y en el conocimiento de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 20 al verso 23. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Hermano, una manera muy sencilla de demostrar la existencia de Dios es la creación. Hoy en día muchos hombres tratan de explicar la creación a través de la ciencia y de teorías humanas, pero la palabra de Dios nos lo expresa, y eso es lo que pasaba en la antigüedad, cuando el hombre no tenía ciencia. El hombre, al ver la naturaleza, al ver un amanecer, un atardecer, al ver el cielo lleno de estrellas, al ver que su alimento estaba en la misma tierra, al ver la perfección del cuerpo humano, la reproducción de las especies, al ver tantas maravillas en la creación, el hombre, aunque no vea a Dios, podría demostrar la existencia de Dios a través de la creación. Y por eso el apóstol Pablo dice, se echa de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios a través de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Quienes en lugar de demostrar la presencia y la existencia de Dios a través de las maravillas de la creación, y dieron lugar a otras teorías, a otras fábulas humanas, pues prácticamente Dios los deja, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Verso 22, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de 4 pies, de serpientes. Y bueno, ahí continúa, por tanto también Dios los entregó a inmundicia. ¿Cómo es posible que no creyeron en un Dios creador del cielo y de la tierra? Pero sí creyeron en dioses en forma de aves, en forma de animales, en forma de hombres. Eso fue lo que pasó en la antigüedad. Pero los que hoy podemos hablar en nuestra actualidad, y esa es una generalidad que existe. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Qué impacto ha tenido Dios en ti? Ninguna. Sigo viviendo tal cual, y podría el hombre incluso estar cometiendo pecado sobre pecado sobre pecado, pero no siente que está haciendo mal porque no lo busca. El hombre cree que no hace mal en estar en la idolatría, cree que no está haciendo mal al estar practicando la idolatría. Incluso ha llegado a tal grado la necedad del hombre que, aunque es malo, ya tienen dentro de sus dioses y de sus santos un santo para que los cuide de su maldad. Por ejemplo, los narcos ya tienen a su santo para que los cuide en sus negocios y los prospere. Aunque están haciendo mal, ellos creen que no están haciendo mal.
Entonces, ese grado de fe, de saber que Dios existe, pero pues de alguna manera Dios se tiene que adaptar a mi vida y no yo buscar a Dios y conocer qué espera de mí. A este nivel de fe simplemente decimos creer que Dios existe. Sin embargo, no es ni puede ser, nunca será el nivel de fe que Dios espera del hombre. Santiago capítulo 2, verso 19 nos dice, Santiago capítulo 2, verso 19, creer en Dios y dejarlo hasta este nivel, hermano, en pocas palabras, no sirve absolutamente para nada. Santiago capítulo 2, verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Parecería que los demonios tienen más respeto que el mismo hombre a las cosas que no se ven. Este nivel de fe no es, ni puede ser, nunca será el nivel de fe que Dios espera del hombre. Hay un segundo nivel de fe que también podemos nosotros darnos cuenta que encontramos en las personas, en las gentes, en la misma iglesia de Dios. Personas, hermanos, que tienen fe en el Dios todopoderoso, el Dios que hace milagros, y a veces se abunda mucho en el tema de los milagros, y cuando hay necesidades o problemas, le busca el hombre, pero la realidad es que busca la ayuda, busca la presencia de Dios, y llega, su fe lo mueve a buscarle, pero sin tener ningún tipo de compromiso. Es decir, que la fe solamente alcanza para pedir ayuda, pero la fe no alcanza a transformar la vida del creyente. Ahí hay expresiones o aplican expresiones del Señor, por ejemplo, como la siguiente. Lucas capítulo 6, verso 46. Evangelio según Lucas capítulo 6, verso 46, en donde el hombre puede incluso estar escuchando la palabra de Dios, le gusta oír, pero no cambia, como que hay una resistencia a cambiar, o como que nada más nos gusta pedir, pero no nos gusta dar. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas o por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué cosa? ¿Y no hacéis lo que digo? Es un nivel de fe que no transforma la vida del creyente todavía. A diferencia del anterior nivel, sí vemos que el hombre sí cree en el Todopoderoso, sí en momentos de adversidad le busca, o incluso el hombre puede estar pensando, voy a poner un ejemplo que nos ayude a nosotros, que por el simple hecho de estar en el templo o por estar conectados, escuchando la palabra de Dios, sería suficiente. Y nosotros acaba el culto y volvemos a nuestras prácticas normales, no modificamos nuestra vida. Nos gusta incluso escuchar, estar, convivir, pero no cambiar. Y eso le pasó a la casa de Israel. Se presenta una ceguera de taller, podríamos llamarle, en donde nos gusta presentar, hacer presentes espirituales, y a veces el Señor podría estar viendo cosas que el hombre no alcanza a ver. ¿Como cuáles? Como la que le pasó a la casa de Israel. ¿Qué le pasó a la casa de Israel? Isaías capítulo 1, del verso 11 al verso 15. En esta tarde yo quiero también meditar con usted
en este nivel de fe, porque es un nivel que sí hemos nosotros detectado, que sí hemos visto en la iglesia de Dios, mayormente en el mundo, ¿verdad? Ya no se diga de aquellos que van a aquellos lugares a donde pagan para recibir beneficios, favores para que oren por ellos. Ese tipo de fe, podríamos decir que el Señor no la recibe, no la acepta. Nivel 1 y nivel 2 de fe. No puede ser el nivel de fe que el Señor busca del hombre. ¿Para qué a mí? Dice Jehová. Ponga atención, una expresión del nivel número 2, un nivel que pongo a su consideración, en donde vea lo que hace el hombre cuando lo busca. ¿Para qué a mí? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Israel sacrificaba, hacía sacrificios, presentaba holocaustos, hacía expiaciones, pero el Señor dice, harto estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gruesos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Dice Jehová, cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vano presente, es vano. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado es el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Me estás buscando, me estás pidiendo, pero cuando vienes, me estás pidiendo perdón pensando en el siguiente pecado que vas a cometer. O te estás acercando pidiéndome bendición, sabiendo que no vas a dejar de actuar mal. A Israel se le podría reclamar, me traes un presente espiritual y me traes el cabrito que no te sirve, el que está defectuoso, me traes de lo que te sobra, me traes de lo peor. Por eso el Señor dice, son iniquidad. Pecas, me traes tu presente. Te vas, vuelves a pecar, me traes otro presente. Vuelves a pecar y me traes otro presente. Ya no lo puedo sufrir, no lo puedo ya soportar. Dice el verso 14 y el verso 15. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades, actos solemnes, ya tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de llevarlas. Cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Segundo nivel de fe, la inconsciencia humana. Pensar que simplemente por estar y por pedir es suficiente, sin ningún tipo de compromiso con Dios, sin ningún tipo de compromiso para cambiar o buscar algo más excelente para nuestro Dios. Nivel 1 y nivel 2 no es el nivel de fe que Dios espera de su pueblo, de sus hijos. Nivel 3, el nivel de fe 3 que pongo a su consideración es el siguiente. Cuando la fe ya alcanzamos a entender que creer en Dios tiene muchos beneficios, tiene muchas bendiciones, creer que nuestro Dios realmente derramará su bendición en nosotros, nos lleva a cambiar nuestra vida, a modificar nuestra conducta. Y por eso el nivel 3 de fe lo hemos titulado, creer en el Dios que bendice cuando somos obedientes.
creer en el Dios que derrama su bendición cuando nosotros obedecemos. Este nivel de fe también en la iglesia es abundante y creo que es de los pasos que el Hijo de Dios debe de seguir, debe de pasar por él en algún momento dado que, como dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios se va mostrando de fe en fe. Es decir, debemos ir creciendo de fe en fe. Y creo que este es uno de los pasos obligados del Hijo de Dios, cuando estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en la primera carta que escribe el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Le voy a pedir a mi hermana Lina si me ayuda a proyectar. Nuestro hermano Emanuel Arteaga ha tenido problemas con la luz y ha estado intermitente entrando y saliendo. Entendemos que es porque se está yendo la luz. Queremos pedirle a mi hermano Emanuel, si nos escucha, que no se preocupe. Si él puede entrar, le esperaremos, pero estaremos nosotros atendiendo las proyecciones si fuera necesario, mi hermano Emanuel. Dice la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 3, verso 22 y verso 23. Tercer nivel de fe que podríamos poner a su consideración en esta tarde y medite en ello. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. ¿Por qué razón? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Cuando la fe nos lleva a este nivel en donde, Señor, ve cómo estoy actuando, no me dejes solo. Y estamos nosotros confiando que el Señor nos bendice, porque nos estamos esforzando. Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí? Es un nivel de fe en donde podríamos decir que cuando nos acabamos de bautizar, estamos deseosos de acatar la voluntad de Dios. Es el momento en el que estamos dispuestos a escuchar y a poner en práctica la palabra de Dios. Es en el momento en el que queremos estar dentro de la bendición de nuestro Dios. Y es un nivel de fe que podríamos decir es muy buena, sumamente aceptable a los ojos de nuestro Dios, pero que, sin embargo, déjeme decirle, hermano, todavía no es el nivel de fe que Dios está esperando de su pueblo. No es el nivel de fe que Dios está esperando que tengan sus hijos. Quizá podríamos entender que es uno de los pasos por donde el pueblo de Dios sí debe militar, pero debe de buscar, como se dice en el título de aquel libro de Hebreos capítulo 11, la excelencia de la fe. Nivel de fe número 4. Que en esta tarde ponemos a su consideración. El nivel de fe número 4 es cuando nosotros hemos entendido, como lo creyeron aquellos hombres, ¿verdad? En la demostración de las cosas que se esperan. Hemos creído de tal manera que lo que no vemos ya lo podemos creer, lo podemos abrazar, y nuestra vida no se modifica solamente por el mandamiento, por la instrucción, por la obediencia para ser parte y recibir la bendición, sino que principalmente se muestra por la esperanza, porque se comprende el amor de Dios al tratar de llevarnos a ocupar un lugar en esa esperanza, y el hombre cae plenamente rendido
y toda la vida del hombre se transforma, se modifica al grado de que no importa lo que pase, el Señor es el que conduce la vida del creyente. Podríamos incluso esta etapa hacerla más detallada, pero en esta tarde este nivel de fe la quiero poner a su consideración. Cuando nos rendimos completamente a la voluntad de nuestro Dios, cuando Dios puede hacer de nosotros lo que Él quiera y no pasa nada, porque el hombre ya puso la mirada como los héroes de la fe. Todos los que leímos en Hebreos capítulo 11, todos pusieron la mirada en la esperanza de la vida eterna. Ninguno la vio con sus sentidos carnales, pero todos las abrazaron las promesas, todos las sintieron, todos las palparon, todos las creyeron. Y por esa fe que había en su corazón, estuvieron dispuestos a todo. Ese es el nivel de fe de la excelencia. Cuando el Hijo de Dios es inamovible, el entorno ya no nos puede mover, porque hemos comprendido que la vida del Hijo de Dios completamente está en las manos del Creador. Cuando ya hemos comprendido lo siguiente, Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 33. Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 33. Hemos entendido el grande amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya entendimos el plan de salvación, el grande amor de Dios, y ahora, sin dudarlo, hermanos, sin tener ninguna duda, el Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. ¿Qué cosa? Yo he vencido al mundo. Y ahí es donde el Señor está llamando a los victoriosos de la fe. Ahí es donde el Señor nos está llamando a vencer. Ahí es donde la fe nos va a llevar a hacer lo que parece imposible, lo que parezca una locura, pero nada nos va a mover de la fe en Dios, que es en Cristo Jesús. Cuando se hacen las grandes maravillas de un padre sacrificando a un hijo, cuando se construyen cosas que para el mundo son locuras, pero el Señor está salvando a la humanidad a través de esta fe, cuando somos arrojados a los fosos de los leones y hay paz en el corazón del Hijo de Dios, cuando tantas maravillas que vemos en la palabra de Dios, cuando entendemos que como Cristo Jesús padeció, nosotros también quizá padeceremos, pero no nos asusta, no nos mueve, porque nuestra confianza y nuestra paz descansan en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Del verso 12 al verso 13. Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al verso 13. Le pedimos a mi hermano Emanuel, ahorita está entre nosotros, quédese tranquilo, mi hermano, no se preocupe. Le agradecemos mucho ese deseo, pero a veces uno se estresa cuando está haciendo este trabajo, hermanos, y le pedimos a nuestro hermano Emanuel que esté tranquilo, no pasa nada. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 y verso 13, dice la palabra de Dios: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo.
Cuando estamos sufriendo, nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor y en las promesas, para que nuestra fe sea la demostración, sea la sustancia de las cosas que se esperan y sea la demostración de las cosas que no se ven, y que sepamos, la palabra de Dios nos lo está diciendo, todo lo que por lo que tendremos que pasar para llegar al reino. Y en esa demostración de fe está nuestra esperanza. Por eso incluso un texto que a veces a muchos les espanta, pero que a otros les da la tranquilidad de saber que no sabemos qué pasará, pero nuestra vida descansa en las manos del Señor. Hechos de los Apóstoles, el ejemplo de la iglesia. Hechos capítulo 14. Aquella iglesia de Antioquía que había creído y que había abrazado, dice del verso 21 al verso 22. Y es que esa ha sido la historia, ya lo veíamos en el ciclo de profecía. La historia de la iglesia de Dios siempre ha sido de prueba y de tribulación. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y conforme iban predicando el evangelio, vea lo que hacían, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿en qué cosa? En la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones, ¿qué cosa? Entremos en el reino de Dios. Que no nos espante la vida, que no nos espante lo que tengamos que enfrentar, que no nos espanten las tribulaciones, sino que con la mirada puesta en la hermosa promesa de la vida eterna, nos demostremos a nosotros mismos las cosas que no se ven y que sepamos que Dios es por nosotros, aunque no lo vemos, sepamos que nuestra vida descansa en las manos de Dios y que si aún habría sacrificio, nuestro Dios es poderoso para levantarnos de la tumba, si incluso fuera para darnos la gloriosa esperanza de la vida eterna. La fe que hemos titulado Creer en el amor de Dios y rendirnos al Señor. Dejar que Él tome completamente el control de nuestra vida. Es el nivel de fe que tuvieron aquellos héroes de la fe. Aquellos que al haber creído hicieron lo imposible por agradar a Dios. En esta tarde iniciamos el ciclo que se titula Los héroes de la fe. Lo vamos a estudiar a muchos de los que se nombran en la carta de los Hebreos capítulo 11. A muchos de ellos en este ciclo los vamos a estudiar para ver su enseñanza, su ejemplo, su conducta, su comportamiento, su carácter. Y que este ejemplo nos sirva a nosotros para que, si al compararnos con esta medida de fe que el día de hoy ponemos a su consideración, usted se encuentra a sí mismo en un nivel de fe no apto, no aceptable todavía delante de los ojos de Dios, al estudiar la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, al poder recibir la palabra de Dios, pueda ver la justicia de Dios y pueda crecer, avanzando de fe en fe, hasta llegar al nivel de la medida de la fe, de la perfección. Romanos capítulo 14, verso 7 y verso 8. Romanos capítulo 14, verso 7 y verso 8, en donde nosotros podamos entender lo que debe de ser la realidad del Hijo de Dios. Y sin temor le podamos decir al Señor, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Así que, hermano, iniciamos este hermoso ciclo de estudio y solamente le dejo este último texto para que dejemos este tema como antecedente de este hermoso estudio que habremos de estudiar y que la fe se manifieste con certeza en su vida y que nunca dude de la presencia del Señor en la vida del creyente. Mateo capítulo 22, del verso 35 al verso 40, la fe que nos debe de llevar a hacer las cosas con este ingrediente muy especial. Si de tal manera amó Dios al mundo, nuestra fe, cuando estamos dispuestos a todo, es porque ya llegamos aquí. Preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Cuando el amor a Dios nos lleva a rendirnos delante de su majestad y delante de su grandeza, cuando nos abandonamos completamente en las manos de nuestro Dios, cuando no hay queja, cuando aceptamos con agrado lo bueno y lo malo, cuando agradecemos lo bueno y lo malo, cuando bendecimos sin importar lo que vivamos, que nuestra mirada siempre esté puesta en la bendición de la promesa de la vida eterna y que el Señor nos vaya llevando de la mano de fe en fe y de gloria en gloria hasta ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos. Le mando un fuerte abrazo a la Iglesia de Dios. En esta tarde mi deseo es que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.